Por favor. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar. Es un honor para mí presentar este trabajo acá en el CIFIC, un círculo que para mí significa mucho. Es una nueva manera de expresar la filosofía en la facultad, en la UNSA. Me parece que es oportuno celebrar, ¿no?, el encuentro siempre que se da de nuestros compañeros y todo para generar este ambiente de filosofía, ciencia, lenguaje y empezar a construir, ¿no? Así que muy agradecido porque estén todos acá. Bueno, yo hoy me voy a presentar un tema que para mí es muy intrigante, ¿no? Este título no es mío, lo saqué de un libro de el CEFISA, de un artículo de la profe Yolanda Acevedo. ¿Por qué me interesó esta lectura de Wittgenstein contemporáneo, ¿no?, y de New Wittgenstein? Porque primeramente es algo que no vemos, sí vemos al Wittgenstein clásico que se da en filosofía del lenguaje, pero me interesó esta lectura contemporánea porque marcan una disrupción de lo que creemos que es no una disrupción, sino de lo que significa la tradición wittgensteiniana, ¿no? Así que en ese sentido quería presentar un poco estas nuevas miradas contemporáneas que se dan de Wittgenstein. Primeramente quería comenzar, sé que no todos de acá cursaron filosofía del lenguaje y que el círculo está más abierto a la gente de filosofía, que hay mucha gente que no es solamente de filosofía. Quiero comenzar como remarcando la importancia del lenguaje, ¿no?, como tema central en la filosofía. Richard Rorty, un pragmatista norteamericano, escribe en el 67 lo que se llama el giro lingüístico, ¿no? Este giro lingüístico, marca Rorty, deja de que la filosofía, que el lenguaje sea un tema anexo de la filosofía y pone el tema del lenguaje en la centralidad, ¿no? Porque el lenguaje siempre estuvo vinculado con la filosofía, desde Platón en el Crátilo hasta Nietzsche, de verdad en sentido de sobre verdad en sentido, bueno, Verdaderamente en sentido. entonces lo que marca es que no, ya el lenguaje no es un tema anexo de la filosofía, sino que es el tema central. Los problemas filosóficos son problemas del lenguaje. En ese sentido, marca que el estudio del lenguaje, en el estudio nace y se disuelven los problemas filosóficos. El estudio del lenguaje también marca, este giro marca que los problemas filosóficos no son enigmas subjetivos ni enigmas de la metafísica, sino que son problemas del lenguaje, ¿no?, y que está en nosotros resolverlo. Así que quería bueno, esa presentación mínima de lo que significa el giro lingüístico, ¿no?, para la filosofía del siglo XX, que ya desde Frege ya se viene dando este cambio, ¿no?, esta visión de la filosofía y el lenguaje está bueno. Bueno, yo me centro en Wittgenstein, para mí un autor de los más importantes del siglo XX, ¿no? Wittgenstein es el menor de seis hijos, o de 8 hijos, perdón. Y bueno, la historia de Wittgenstein es que nació en una familia que tenía unos buenos recursos, estaba acomodada, tenía una buena posición, pero Wittgenstein como que poco después se aleja, ¿no?, de esa herencia, la rechaza. Entonces Wittgenstein es como, la vida de Wittgenstein es bastante especial. Bueno, es considerado uno de los filósofos más importantes del siglo XX. Tiene tanto influencia en lo que sería principalmente el empirismo lógico y también, bueno, la filosofía del lenguaje. ¿Puede pasar? Wittgenstein primeramente no se interesa por la filosofía, ¿no? El interés de Wittgenstein comienza primeramente por la ingeniería aeronáutica, después se interesa por la matemática y ahí es donde hace relación con, se trae a Cambridge y hace relación con Bernard Russell. Esa influencia de Russell iba a marcar para siempre lo que significaría la producción filosófica de Wittgenstein. Así que, bueno, Wittgenstein también, bueno, en su vida participó en la Primera Guerra Mundial, se alista por el ejército austriaco y en esa guerra, en ese lugar caótico,
surge una de sus, quizás la obra más importante, que es el Tratado Lógico Filosófico de Wittgenstein. Es curioso cómo Wittgenstein escribe una obra tan importante en medio de tanto caos, ¿no? Eso marcaría para siempre lo que significaría la filosofía del lenguaje. Y bueno, también la influencia de Wittgenstein también está muy relacionada a lo que sería con el Círculo de Viena, el empirismo lógico. Y bueno, aunque Wittgenstein no confiesa que no pertenece ahí, pero que su influencia está, ¿no? ¿Puedes pasar? Bueno, Wittgenstein tiene tradicionalmente como dos momentos, ¿no? El primer momento, que sería este, del Tratado Lógico Filosófico, donde explora la lógica del mundo, la lógica del lenguaje, ¿no? La lógica del mundo quiere decir que Wittgenstein está interesado por descubrir cuál es la lógica de la realidad y también qué relación tiene con el lenguaje, ¿no? Ese sería su primer momento. Y después, bueno, marca un segundo momento, que sería, ya pasado la obra tractariana, va cambiando el rumbo de su filosofía y marca como un vuelco al uso del lenguaje, a los juegos del lenguaje, y eso marcaría también una división de lo que sería la obra wittgensteiniana, ¿no? Por acá, por favor. Bueno, Wittgenstein, como dije, siempre fue un autor que tuvo su vida abocada a la filosofía y bueno, y fue una personalidad bastante importante en lo que significó la filosofía del siglo XX. Y también, bueno, una personalidad en sí, en su vida, ¿no? Tuvo varios enfrentamientos, varios cruces y bueno, y también marcó que también se ganara varios detractores, ¿no? Bueno, Wittgenstein muere por un caso de un cáncer de próstata en Cambridge, que es muy lindo las últimas palabras que se le escucha a Wittgenstein, ¿no? Dígales a todos que tiene una vida maravillosa. Eso también marca que Wittgenstein vivió a su manera y también hizo lo que sintió, ¿no? La obra wittgensteiniana es una obra también muy personal, así que bueno, no sé si se le llega a leer. Como sé que muchos no cursaron filosofía del lenguaje, capaz que esto algunas cosas son ajenas, ¿no? Pero bueno, yo quería marcar el tratamiento clásico de la filosofía de Wittgenstein, ¿no? Lo que la tradición va a denominar primer Wittgenstein, ¿no? Primero marcar que el estudio del Tractatus es un estudio de la lógica de la realidad y la lógica del lenguaje, ¿no? Quiere marcar Wittgenstein que la realidad y el lenguaje tienen una homologación, ¿no? Marca que el mundo se divide en hechos simples y en objetos. Y la función del lenguaje es representar el mundo retratando sus cosas, ¿no? O los estados de cosas o hechos, ¿no? Wittgenstein va a hacer una teoría pictórica, va a decir, la palabra Bild viene del alemán imagen, que en inglés se tradujo picture. ¿Y qué quiere marcar con esto Wittgenstein, no? Retratar significa hacer una representación de la realidad. ¿Y con qué se hace la representación de la realidad? Es el lenguaje el que retrata la realidad. O sea, lo que va a decir Wittgenstein es que la realidad y el lenguaje tienen una unión homóloga, ¿no? Cada proposición que hay del lenguaje marca la realidad del mundo, ¿no? Ese sería lo que se considera, bueno, acá está la cita, una de las citas por lo que termina el Tratado, ¿no? Lo que se puede decir de alguna manera, se puede decir claramente, pero de lo que no se puede hablar es mejor callar. Esto es lo que marca en Wittgenstein, es que el lenguaje y la realidad tienen una relación intrínseca, y esta relación intrínseca de lo que da la realidad del mundo, ¿no? El lenguaje es nuestro vehículo para la realidad.
Entonces no habría nada fuera del lenguaje, ninguna realidad se escapa fuera del lenguaje. Entonces, bueno, ese sería lo que se considera clásicamente el primer Wittgenstein, ¿no? Pero después, como decía anteriormente, Wittgenstein tiene como una transformación, ¿no? Va transformando su pensamiento. Perdón, toma un poquito. Va a transformar su pensamiento en lo que se denomina básicamente como el segundo Wittgenstein, ¿no? Que toma los estudios posteriores al Tractatus, también los cuadernos azul y marrón y la investigación filosófica. Este segundo Wittgenstein, como se denomina en la tradición, representa una transformación del pensamiento wittgensteiniano, ¿no? Ya no busca este lenguaje formal, esta lógica del mundo, sino que va a decir que el lenguaje se da en el uso, en estos juegos del lenguaje, en la adquisición del lenguaje, también tiene que ver mucho con los contextos específicos, qué hacemos nosotros con el lenguaje. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con el lenguaje nosotros? Ordenamos, describimos, jugamos, es un juego del lenguaje al final, ¿no? Eso sería como lo que se considera en la tradición el segundo Wittgenstein. Quise hacer esta como introducción bastante acotada porque para entender a Wittgenstein hay que leer el Tractatus y para entender al segundo Wittgenstein también hay que leer la investigación filosófica, los cuadernos, pero bueno, es más que nada como una introducción más o menos a lo que después sí quiero tratar, que se llama la concepción del New Wittgenstein, ¿no? Bueno, el New Wittgenstein es una antología, ¿no? Es una recompilación que muestra una postura disruptiva a lo que sería la tradición de lo que se cree en la filosofía wittgensteiniana. Desafía esta mirada, ¿no? de corte, de disrupción, de que Wittgenstein tiene dos momentos en su pensamiento y no va a marcar que hay una continuidad en la obra wittgensteiniana, ¿no? Y también va a buscar algo que me interesa mucho, que es el sentido terapéutico de la filosofía wittgensteiniana. No sé si todos conocen la dinámica del CIFIC, me pueden interrumpir cuando quieran y vamos aportando. La idea no es una clase, sino que vamos todos participando, ¿no? Pero bueno, eso sería más o menos lo que sería lo que me interesó, ¿no? El New Wittgenstein. Es esta revisión de la mirada tradicional de la filosofía wittgensteiniana y el sentido terapéutico de su filosofía. Bueno, yo rescato, bueno, la antología es bastante grande, tiene... No llegué a entender bien por qué se le dice terapéutica. Bueno, ahora lo voy a explicar más adelante, pero la filosofía la toma Wittgenstein como una forma de disolución de los problemas filosóficos que dan el mal uso del lenguaje. Así que bueno, la antología es bastante grande, fue como bastante complicada porque estaba en inglés, fui traduciéndola de a poco y bueno, estos son como los problemas principales que me gustaría abordar, pero hay muchos problemas más importantes, como también las reglas del lenguaje. Pero bueno, estas son las ideas principales que yo traigo del New Wittgenstein, ¿no? Es desafiar la concepción tradicional de la filosofía de Wittgenstein, desechar esta idea futurista, ¿no? Y conceptual de su obra y proponer que hay una continuidad de Wittgenstein. Después, bueno, el otro sería que Wittgenstein en su filosofía no intenta construir grandes teorías filosóficas. La filosofía para él es una terapia, una forma de vida y lo que intenta es disolver los problemas y las confusiones que causan el lenguaje y los nudos filosóficos que surgen de la mala interpretación del lenguaje. También algo muy importante que me gustaría remarcar es esta lectura de que no hay una vista externa del lenguaje. Nosotros siempre estamos dentro del lenguaje. Es la incapacidad que tenemos nosotros de salirnos del lenguaje y caer en la incoherencia que al final lleva a problemas filosóficos. Bueno, esta es la continuidad y el enfoque terapéutico en Wittgenstein, ¿no? Que marca Alice Craig. Wittgenstein no busca mostrar ningún tipo de verdad o una realidad, ¿no?
sino que intento mostrar que estas preguntas surgen del mal uso del lenguaje. El problema no está en el mundo, sino en cómo nosotros intentamos hablar del mundo. No sé si se entiende un poco. Entonces, bueno. Perdón, ¿eso tiene que ver con el correlato del primer Wittgenstein de que todo lo que está en el mundo se puede decir? O sea, todo Sí. lo que está en el mundo está dentro del lenguaje. Entonces, todos los problemas de este mundo El lenguaje, están en el lenguaje. el lenguaje, según la teoría pictórica, sería con el lenguaje algún retrato de la realidad. Sí. Entonces, bueno, nada que esté fuera del lenguaje está en el mundo, digamos. Claro, y eso tiene que ver digo, con esta continuidad de que si hay un problema de cómo hablamos de él es porque Que claro, es dentro del lenguaje. dentro del lenguaje. Bueno, también existe una método terapéutica que marca Alice Reilly, que muestra que el Tractatus, el objetivo de fondo no es liberar al pensador de las ilusiones del lenguaje, ¿no? No se puede jugar el lenguaje de una manera externa a él, sino que siempre nos encontramos adentro del lenguaje. Siempre usamos el lenguaje, ¿no? El Tractatus muestra los límites lógicos del lenguaje, pero abre la posibilidad de usar a la teoría tractariana como una escalera que después de usarla habría que desecharla, ¿no? O sea, sería como un estilo de propedéutica del lenguaje. El lenguaje para disolver los problemas filosóficos. Bueno, después pasando a las investigaciones filosóficas, que se considera el segundo momento de Wittgenstein, la terapia es un enfoque más localizado, ¿no? Examina los juegos del lenguaje específico, cómo se adquiere el lenguaje, cómo usamos el lenguaje en situaciones concretas para poder disolver esas confusiones filosóficas que el mismo lenguaje crea, ¿no? Stanley Cavell, va a declarar que nos metemos en estas confusiones filosóficas porque no nos conformamos con nuestra forma de hablar y entender cotidiano, ¿no? Está en esta búsqueda de algo más que el lenguaje nos dé, algo más que estas prácticas lingüísticas, ¿no? Algo más, buscar garantías adicionales o un fundamento primero dentro del lenguaje. Y eso al final nos va a dejar insatisfechos, ¿no? Porque el lenguaje no nos puede dar eso, no nos puede dar este fundamento primero o este estilo de principio, ¿no? El lenguaje está en el uso, el lenguaje nos puede dar, como lo usamos, marca mucho cómo vemos nosotros el mundo, ¿no? Así que, bueno, eso sería como una parte de lo que intenté rescatar, que hay una continuidad en Wittgenstein según estos autores. Y bueno, también marqué esto que me pareció muy interesante, ¿no? Porque la noción de sinsentido está muy relacionado con la violación del sentido lógico y el sentido gramatical de una proposición, ¿no? Como aquellas cosas que intentan decir algo pero están mal formadas, mal formuladas, o la metafísica que quiere decirnos algo del mundo y realmente que no está, digamos, cosas que no están en el mundo, cosas que la metafísica intenta explicar, pero no hay un correlato de la realidad. Por favor. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Cuál es la relación que tiene con la disciplina científica? Si alguien sabe en general la pregunta, no sé, si tiene una relación de inclusión, si considera que se puede trabajar estos problemas en relación con la ciencia o trabajo específicamente de... Quizás te puedo responder la recepción que tiene el Círculo de Viena de Wittgenstein, que también voy a tocar eso. Interpreta un Wittgenstein más en el sentido del lenguaje científico, del lenguaje que está para aportarnos, ¿no? esta claridad. No sé si alguien más quiere aportar sobre el sentido científico de Wittgenstein. Bueno, Yo tengo una pregunta. sí. No sé en qué texto tenía leído, en un texto de antropología así, que decían que según qué idioma hablabas entendías el mundo de una manera diferente. Ese es Sapir-Whorf, relativismo lingüístico. Sí, sí. Y yo me pregunto, ¿para Wittgenstein la estructura lógica de cada idioma es diferente o respetan todas una misma estructura lógica? Yo creo que ese sería un problema que no tiene Sí. sentido plantear.
es salirse del juego del lenguaje. O sea, hacer ese tipo de cosas. Uno está siempre metido de esto de algo. Claro. Salirse de ese lenguaje para ver, comparar la lógica de los distintos lenguajes, no se puede. Es lo que marca de salirse de lo externo, porque el lenguaje siempre usamos el lenguaje. Es imposible salirse del lenguaje para analizarlo. Estoy en uno, estoy en otro. No Claro. puedo salir de ambos para ver las ontologías presupuestas por este. Exactamente. No sé si me... O sea, no te puedes salir de ambos. ¿Cómo? No te puedes salir. O sea, No puede pasar de uno a otro. Claro, no sí, puede como- trascenderlos. Claro, son juegos lingüísticos. ¿Me explico? Sí. No sé. Pero por ejemplo, imagínate que tú haces 3 idiomas Bien, Nahuatl. y te pones a estudiar a 2 de ellas, ¿no? Pensándolo en la tercera, podrías ver si respetan una misma estructura lógica o no. O igual de No sé, no podría responder. Yo creo que lo que pasa es cuando vos Está bueno. digamos, vos tenés tres lenguajes, vos te salís de dos, te quedás con uno y con ese vas a analizar la estructura ontológica, pero seguís haciendo de la lógica del lenguaje que vos seleccionás. Eso es un problema, porque no tenés esa pureza que vos aspirás a obtener a la hora de trascender el lenguaje. Por eso, para mí, creo que Wittgenstein lo entiende, digamos que es imposible, porque al elegir un lenguaje, vos ya estás tomando una posición, un punto de partida. No puedes aspirar a esa pureza, esa trascendencia, porque ya has seleccionado. Aunque vos decís, pero yo estoy analizando con un lenguaje con otro lenguaje, pero ese otro lenguaje vos ya te posiciona vos epistemológicamente qué decisión tomás. El punto de partida te marca. O al menos como yo estoy entendiendo el texto, no sé si... comprendo. Uno está siempre metido, Sí. atrapado por Uno está metido en un mi pensamiento, está enganchado con un lenguaje, y si yo quiero salir de ese, acceder a otro, no puedo trascender, verlos y compararlos. Claro. Cuando uno quiere, a veces uno procura expresar en inglés cosas que uno expresa en español, a veces uno se encuentra en situaciones que son muy difíciles, no hay una correspondencia. Sí. Por eso también el problema de las traducciones. Pero quisiera que también se está haciendo una muy buena. Bueno, como habíamos hablado, sin sentido para este New Wittgenstein no se da, y esto marca Cora Diamond, que me pareció muy interesante, es un sentido más austero del sinsentido, ¿no? El sinsentido no viola ninguna ley lógica. Lo que el sinsentido lo que hace es mucho más simple, ¿no? Se trata del fracaso del significado de los signos que estamos usando. Que estos signos no nos pueden explicar nada de la realidad del mundo, ¿no? Es la ausencia de un propósito en estos signos, ¿no? Para un contexto específico y, bueno, obviamente, si no tienen un contexto, tampoco tienen un significado, ¿no? No sé si se entiende un poco. Oh, perdón, ¿podría reformularlo? Claro, lo que dice, bueno, la tradición es que el sinsentido se da cuando se violan las reglas lógicas, las reglas gramaticales, ¿no? De una proposición. Y bueno, Cora Diamond apuesta por una visión más austera del sinsentido. El sinsentido no viola ninguna regla. Lo único que hace el sinsentido es mostrar este fracaso que tiene los signos de poder explicar algo en un contexto y obviamente carece del significado. Sí, ahora lo entiendo. Bueno, acá me interesó, porque New Wittgenstein es una revisión, una antología que muestra un Wittgenstein bastante heterodoxo, bastante complicado. A mí me dificultó mucho leer el New Wittgenstein, porque había cosas que decía yo, esto se aleja mucho de la interpretación clásica de Wittgenstein. Bueno, el New Wittgenstein va a señalar que Círculo de Viena, Carnap, tienen una mala recepción
en lo que significaría el proyecto wittgensteiniano. ¿Pero por qué? Porque, bueno, vemos que Carnap y, bueno, el Círculo de Viena tiene una recepción y está bastante influenciado por lo que sería la obra tractariana, ¿no? En ese sentido, lo que agarran es la crítica a la metafísica y, bueno, lo que hablamos un rato del sinsentido, ¿no? Esta malinterpretación, según el New Wittgenstein, es que el Círculo de Viena, Carnap, intentan hacer teorías filosóficas de lo que dijo Wittgenstein, pero esto no reflejaría la intención primera de Wittgenstein, ¿no? Solo estas teorías servirían para la crítica que hace Carnap a la metafísica, que era la cuestión del sinsentido, ¿no? Es una justificación, es una malinterpretación de lo que quería hacer, según New Wittgenstein, una malinterpretación de lo que quería hacer Wittgenstein con su obra, ¿no? La lectura terapéutica va a marcar que pues, cuestionar estas perspectivas teóricas externas al lenguaje y bueno, lo que quiere hacer Wittgenstein es ofrecer una teoría del significado, del sentido, no intenta reemplazar lo que sería la metafísica por teoría lingüística, sino lo que trata Wittgenstein es mostrar que se puede escapar de estas dos tendencias, ¿no? La tendencia metafísica y la tendencia teórica. Lo que quiere hacer Wittgenstein es disolver estos problemas que causa la confusión del lenguaje. Sí, en este sentido es bastante chocante entender que Wittgenstein, para esta corriente, no tenía una intención teórica o científica de su obra, ¿no? Sino que más bien lo que quería en última instancia es esta terapia para disolver los problemas que causan el mal uso del lenguaje y también la malinterpretación del mismo, ¿no? Que obviamente causa confusión. No sé si alguien quiere... Sigamos. Esto me parece a mí me parece bastante interesante, bastante bonito, porque cuando uno lee a Wittgenstein, más el Wittgenstein del Tratado Lógico Filosófico, ve un Wittgenstein bastante más duro, más ríspido, con un sentido formal del mundo, un sentido lógico del mundo, una relación directa del lenguaje, la realidad, pero bueno, esta ética tractariana que marca el New Wittgenstein me parece interesante rescatar porque, bueno, para el Wittgenstein la ética, la estética, lo místico, parece caer en esto de lo que no se puede decir, ¿no? Lo inefable. La visión terapéutica lo que hace es descartar, ¿no? Descartar estas proposiciones éticas. Cora Diamond va a hacer una diferenciación entre lo que sería las proposiciones éticas y las proposiciones metafísicas, ¿no? Obviamente va a decir que en un sentido lógico ninguna de las dos tendrían valor, ¿no? Pero es acá lo que me parece interesante, ¿no? Que marcar una diferencia entre un sentido metafísico, que eso sí marca Cora Diamond, que hay que desecharlo, y un sinsentido ético, ¿no? Este sinsentido ético pareciera que no se puede desechar así como así, ¿no? Aunque las proposiciones éticas estén carentes de sentido, conservan un cierto atractivo. Este atractivo se da porque incluso después de reconocer que no dicen nada del mundo, hay una inclinación a ella, ¿no? Hay una inclinación a la ética. A pensar que la ética dice algo importante de la vida, ¿no? La tendencia humana de pensar la ética, de pensar la relación, aunque careciendo del sentido lógico, es la tendencia de buscar esta moral conjunta y aquello a lo que Wittgenstein no se puede desligar, ¿no? Me pareció bastante interesante, ¿no? Porque pareciera que la ética no tendría lugar en esta visión, la visión clásica de Wittgenstein,
porque no tiene un sentido lógico, no dice nada del mundo, pero lo que rescata el New Wittgenstein me parece importante, ¿no? Que aunque no tenga un sentido lógico, aunque no diga nada del mundo, es una tendencia que tenemos, la de la ética. Y bueno, como decía, el New Wittgenstein es polémico, es bastante fuera de lo común, tiene bastantes críticas. Yo quería rescatar estas críticas, ¿no? Estas principales críticas se dan porque dice que el New Wittgenstein ignora pilares fundamentales de la obra tractariana, ¿no? Y la obra de la investigación filosófica. Uno de los más grandes disidentes va a ser Peter Hacker, ¿no? Tiene esta crítica al sentido terapéutico de la filosofía, porque dice que este New Wittgenstein le falta apoyo textual, apoyo de involucrarse en los textos, ¿no? También va a criticar esta concepción austera en su sentido. Dice que los textos no sustentan esta concepción austera, ¿no? También la crítica del sentido terapéutico, el objetivo terapéutico del Tractatus. Dice que en el Tractatus hay varias evidencias que muestran que Wittgenstein sostenía consideraciones y doctrinas metafísicas, ¿no? En el Tractatus. ¿Qué va a pasar? Uy, perdón. No. Bueno, acá están las contradicciones, ¿no? Que se dan en el propósito del tratado. Dice Hacker que el hecho de que Wittgenstein tuviera convicciones metafísicas va en contra de la sugerencia de New Wittgenstein del sentido puramente terapéutico y la disolución de estas ilusiones, ¿no? Lo que va a hacer la crítica de Hacker es de afirmar de que Wittgenstein y la obra tractariana hay verdades inefable. Sostiene que Wittgenstein, aunque consideraba sus proposiciones como su propia proposición como sin sentido, estaba diciendo que hay verdades inefables sobre la estructura y el orden del tractato, ¿no? Así que bueno, descartaría esta visión terapéutica y austera, ¿no? Así que bueno, dice que desechar la idea del sinsentido va a insinuar verdades. Bueno, como para ir cerrando, me interesaría rescatar, ¿no? ¿Por qué es importante un autor como Wittgenstein hoy en día, ¿no? Yo creo que la figura de Wittgenstein no está agotada. El estudio para la obra de Wittgenstein sigue siendo un desafío intelectual. Abre demasiados enfoques alternativos como el de New Wittgenstein. Y bueno, hay que tomar a Wittgenstein como un autor que no se agota solo en su obra, ¿no? Sino que las mayores incógnitas, las mayores preocupaciones de Wittgenstein están en lo que no se dice, en lo no dicho, ¿no? En aquello que es inefable. Y bueno, ya queda en nosotros y el desafío teórico de interpretar a Wittgenstein y encontrar lo novedoso de su filosofía, ¿no? Lo que es valioso en Wittgenstein es que tanto está vigente en enfoques analíticos y también en enfoques continentales. Wittgenstein es un filósofo que se dedicó a la filosofía, se abocó a la filosofía, su vida fue para la filosofía y que creo que dio para cualquier tipo de interpretación, desde la ética hasta lo más duro de la ciencia, ¿no? Así que creo que está vigente y está en nosotros interpretar y buscar lo novedoso en la obra de Wittgenstein. Bueno, muchas gracias. No hubo mucha concurrencia, ¿no? me gustó que venga mucha gente a escuchar a alguien como Wittgenstein, que sí lo vemos en filosofía del lenguaje, pero como es un año y lo tenemos que pasar a la apurada, muchas veces se lo pasa
no por no de largo, sino no se le da la importancia. Y me parece que es crucial para entender lo que significó la filosofía del siglo XX y más principalmente la filosofía del lenguaje. Así que bueno, estoy abierto a preguntas, a comentarios, a críticas, a todo. Levantó Tamara, Facu. Si para Wittgenstein el lenguaje es la representación de la realidad, ¿cómo respondería la situación en donde el lenguaje se adelanta a la realidad? Supongamos si un cura dice los declaro marido y mujer, el cura al momento de enunciar eso están alterando la construcción de las relaciones que hay entre ambas partes implicadas antes de que éstas sean plenamente capaces de concebir este cambio, de modo que el lenguaje se actualiza antes que la realidad. Está complicado. Bueno, cuando te un comentario, yo creo que ese es uno de los puntos que yo no he visto en Wittgenstein, pero que está claro en Austin. Los declaro marido de la teoría del marco de habla de Austin, donde una de las cosas que yo los declaro, yo juro, son actos que se realizan lingüísticamente. Yo no puedo jurar sin declarar, sin hacer uso del lenguaje. Yo puedo comer sin decir yo como, pero yo no puedo jurar sin decir yo juro. ¿Me explico? Es esa observación que es muy clara de Austin. Eso creo yo que, en mi opinión, ¿no? Creo que en muchos sentidos Austin es una superación del planteo wittgensteiniano respecto al uso del lenguaje. Hay muchos usos que van más allá del escribir. Hay uno de ellos es el prometer, que en el caso. Luego yo prometer sin decir prometo. Quizás no te lo podría responder con el primer Wittgenstein, quizás con el segundo podría ser un poco más claro del uso del lenguaje, como nosotros hacemos empleo del lenguaje, y ahí entraría en el juego. Bueno, al final, exacto, la concepción de la austiniana es mucho más próxima a la teoría del segundo Wittgenstein. El lenguaje es uso, es acción. No sé si algo pude colaborar en eso. claro, como te digo, el primer Wittgenstein tiende a ser mucho más formal y mucho más lógico y no se puede salir de esa homología realidad-lenguaje y no se podría adelantar a esto lo que planteas vos, digamos. Pero el segundo Wittgenstein, que piensa el Wittgenstein como el uso del lenguaje que el lenguaje hace al mundo, sí podría responder tu pregunta. No, simplemente un comentario, no es tanto, no conozco tanto de Wittgenstein porque no lo sé mucho, pero me resonó un poco este tema de que la interpretación del ciclo de bienes de alguna manera errónea, la interpretación wittgensteiniana, y por eso quería primero saber si estoy entendiendo bien la interpretación de New Wittgenstein. Es decir, no se puede para ellos Wittgenstein básicamente está diciendo que estamos siempre dentro del lenguaje y no podemos salirnos de este mismo lenguaje porque eso ya no se podía No existe una mirada externa del lenguaje. Claro, sería un sinsentido justamente. Bueno, eso justamente me resonó un poco porque vos mencionando, no la crítica hacia tú, hacia vos, yo tampoco comparto muchas cosas de New Wittgenstein, porque justamente esa visión de Wittgensteiniana es muy parecida a lo que está proponiendo Carnap, justamente Carnap con los marcos lingüísticos. ¿Qué es lo que proponen los marcos lingüísticos? Los marcos lingüísticos proponen que cuando se está hablando de algo, cuando se refiere a algo, se está dentro de un marco de lenguaje donde se habla de determinadas cosas, pero que justamente se tiene que sí o sí colocarse dentro de lo que es un marco lingüístico para hablar sobre el mundo, porque si nos salimos de los marcos lingüísticos en general y nos preguntamos sobre si hay algo más allá, justamente ahí es donde Carnap va a decir que
que ya es una pseudo pregunta. Ahí hay un pseudo Sí. problema. Para mí, ahí hay algo que me detonó mucho de la interpretación Sí, de Wittgenstein. el New Wittgenstein tiene ese problema y que lo marca Hacker, es que es muy austera, es muy, quiere reducir a Wittgenstein, y eso hablábamos con Simón cuando había presentado el proyecto, que también muestra dificultades, ¿no? Porque lo que dice el New Wittgenstein es que Wittgenstein al final del día no quería proponer ninguna teoría, no quería armar ningún sistema. Lo que quería hacer es únicamente la terapia, disolver los problemas del lenguaje, y eso sería muy austero, ¿verdad? Y esa crítica le puede caer al New Wittgenstein, y esa crítica me parece que es muy válida. Pues era nomás, muchas gracias. Sigo yo. Bueno, primero agradecerte la exposición, muy buena. Y mi acercamiento a Wittgenstein viene más que nada por la relación que tuvo con Bertrand Russell, una relación bastante problemática. Wittgenstein es un personaje muy controversial. Sí. Una vida muy a su estilo. Sí. Además, Sí, casi hasta autodestructiva en algún Sí, momento, ¿no? sí. Y bueno, pensaba que al menos el primer acercamiento que tenemos quizás en filosofía del lenguaje es quizás esta decisión casi pedagógica y funcional de identificar dos momentos que en algún punto parecieran como antagónicos, ¿no? Claro. Como una ruptura entre la interpretación tractariana y después la parte de las investigaciones filosóficas. Ahora lo que yo te pregunto a vos exclusivamente en primera instancia sería ¿por qué crees que se marca de esta manera tan tajante esa decisión en la filosofía de Wittgenstein? Y en definitiva, para hacerlo un poquito más sintético, ¿cuál sería el corazón del argumento de la corriente de Wittgenstein para hablar de esa continuidad? Claro. Personalmente yo creo que cuando se marca la diferencia entre el primer Wittgenstein y el segundo Wittgenstein es porque Wittgenstein en algún momento de su vida se da cuenta del error que cometió al no tener en cuenta, bueno, está muy, ahora no me acuerdo de la anécdota con el italiano, que es muy famosa la anécdota, no sé si alguien la recuerda, de que el italiano le hace un gesto y claro, le hace el gesto y ahí Wittgenstein como que, no sé si la anécdota es real, pero es que en algún momento de la obra de Wittgenstein se da cuenta de que el lenguaje es mucho más que simple ordenamiento lógico. El lenguaje es mucho más amplio y el lenguaje se da en el uso, digamos, y ahí es donde está el meollo, digamos, que un Wittgenstein mucho más formal y un Wittgenstein mucho más pragmático marca la diferencia en su pensamiento como si fuera algo tajante. Claro. Pero bueno, ahora estoy yo leyendo los cuadernos Azul y Marrón, ahí se va viendo como la transformación del Wittgenstein del Tractatus al Wittgenstein de la investigación filosófica. Y ahora, yendo al sentido terapéutico que marca New Wittgenstein, marca que Wittgenstein, y creo que esto es lo que hace que dé una continuidad, la intención de Wittgenstein siempre fue la misma, digamos. Lo resuelve de diferentes formas, sí. El Tractatus lo resuelve de una forma homóloga de la realidad del lenguaje para disolver los problemas del lenguaje. Y bueno, cuando se abre la segunda etapa conocida como el segundo Wittgenstein, este Wittgenstein tiene más afinidad a un contexto específico, al uso del lenguaje, qué hacemos con el lenguaje, cómo lo adquirimos, y al final son los juegos del lenguaje, pero el tema de fondo siempre está, ¿no? Disolver los problemas filosóficos que nos confunden, digamos. Entonces eso sería el sentido terapéutico, ¿no? Que Wittgenstein siempre tuvo en claro que el sentido último de su filosofía es disolver estos problemas que causan el mal uso del lenguaje. Claro. yo te quiero preguntar en relación al texto de New Wittgenstein, ¿cómo lo resuelve? O sea, creo que lo deja de lado, ¿no? Pero ¿cómo lo resuelve Nicola este problema que digamos, dentro de la ciencia hay cosas que no tienen nombre, digamos, hay objetos que no hay nombre, que se va descubriendo, se le va agregando un nombre, pero que dentro de un plano, si se quiere, dentro de la ciencia se
piensa como un campo metafísico que todavía no está descubierto. ¿Qué ocurre ahí, digamos? ¿Es un problema de lenguaje? ¿Qué hacemos con estos objetos existentes que no tienen nombre? Y va avanzando. Claro, yo en el New Beginning no encontré algo que hable sobre este sentido metafísico. ¿Qué podría decir? A ver, me mete. Sí, Te pido disculpas. No, está bien. Yo un poco ahí recuerdo un poco la intervención que hizo Simón en algún momento de la exposición, porque claro, la pregunta de general sería ¿qué hacemos con el lenguaje? No solo en términos filosóficos, de nuestra disciplina filosófica, sino también en términos de cómo construir el lenguaje científico, ¿no? Claro. Al momento de nombrar las cosas, nombrar entidades del mundo. Porque se supone que en principio la ciencia debería describir, Exactamente. ¿no? Lo que te podría responder y algo que me gusta mucho, el lenguaje hace al modo de vida. Y el lenguaje está en cada contexto. El lenguaje está en cada contexto. Depende de cómo lo usemos en cada contexto, ¿no? El lenguaje marca ciertas reglas, ciertos lugares, ciertas pautas. Y lo que hacemos dentro del lenguaje son lo que diría Wittgenstein, son los juegos del lenguaje dentro de cada campo. En la política hay un juego de lenguaje, en la ciencia hay un juego de lenguaje. ¿Y cuál sería el juego de lenguaje dentro de la ciencia? ¿El método? Lo que hacemos en general con el lenguaje, ¿no? Porque como de eso no podemos salirnos para analizar el lenguaje, No, siempre claro. lo estamos usando, digamos. Entonces el lenguaje científico sería una forma de vida. Perdón, Claro. Tanto habitativo. Sí. No, bueno, es como mencionaste hace ratito, es un tipo complicado, y más el texto, digamos que lo agarra y se complica un poco más, me parece. Sí. Entonces, yo cuando agarré New Beginning, lo agarré muy de casualidad porque había un libro del CEFISA, el CEFISA era el Centro de Investigación de Filosofía en Salta, y había un texto de la profe que vive acá que se llama Yolanda Acevedo, y me pareció muy interesante porque, claro, la concepción tradicional de Wittgenstein te marca que primero Wittgenstein, segundo Wittgenstein, ¿no? Y esta forma de ver a Wittgenstein también no se salva de las críticas, y las críticas que le caen a Wittgenstein es muy duras, y creo que, bueno, está planteado esta nueva visión, pero creo que peca mucho de laxa en algún sentido, ¿no? Bueno, en ese sentido, a New Beginning se le puede caer de poco cientificista, de muy relativista, se le puede caer por ese lado. Como te digo, es complicado el New Beginning. Es Wittgenstein que era complicado, pero el New Beginning es más complicado. No sé si hay más tiempo. Yo doy algunas opiniones. Me gustó el título porque, ¿cómo es? ¿Por qué leer Wittgenstein? Yo diría agregaría porque hay que usar a Wittgenstein. Es más que leerlo, hay que usarlo. Y yo, ¿por qué creo que hay que usarlo? Porque en mi caso personal es una instancia para la disolución de problemas. Cuando yo a veces me enfrento en un texto, me pregunto, ¿cómo usa la palabra esta persona que hace esta afirmación? ¿Sí? Porque no hay un problema genuino o un problema menos que yo entiendo. O sea, hay problemas a resolver y problemas a disolver. Y creo que los problemas a disolver son muchos. Y eso, por eso tengo yo que hay que usarlo. Sí. Además de verlo, hay que usarlo. Plantearse Wittgensteinianamente qué uso de la palabra hace esta persona cuando hace esta referencia. Claro. Para mí eso es una cosa muy importante. ¿Sí? En ese sentido, comparto la línea. Sí, retomar a Wittgenstein. Me parece que es un autor que muchos creen que se quedó en el siglo XX, pero es un autor demasiado, muy vigente, un pilar central de la filosofía del lenguaje, y me parece que retomarlo, obviamente uno se puede quedar o no en Wittgenstein, pero retomarlo y hacer el uso
de la teoría wittgensteiniana me parece muy valioso. Lucas, te iba a preguntar. Yo te quería preguntar si de alguna forma Wittgenstein también se puede usar resolver no solamente problemas filosóficos, sino problemas prácticos particulares. Sí, yo creo que sí. Yo también, sí. Son problemas del día a día. Y por ejemplo, para analizar un corpus de texto, una biblioteca de pensamiento, se podría utilizar a Wittgenstein como para tratar de sistematizar una biblioteca. No sé si sistematizar, pero para seleccionar textos, sí. O sea, hay bueno, uno entra a partir de un título, ¿sí? Y a partir del título que a mí me genera alguna perplejidad, yo digo que hay algunas cosas muy extravagantes, así que yo digo, por aquí no. Quiero hacer un bordecito, no lo presentamos, el profesor Hugo Sarabia, es una figura muy importante en la carrera de filosofía. Hace años estuvo en psicología general, estuvo en filosofía del lenguaje, estuvo en filosofía de las ciencias. Así que para mí es un honor que alguien tan importante esté acá y que encuentre en el círculo un interés para estar acá. Me parece súper valioso, así que muchas gracias. Tengo que mencionar este caso, un caso que Wittgenstein trata en el cuaderno Azul Marrón, que dice Agustín Nicómaco, San Agustín, afirma que no se puede medir el tiempo. ¿Sí? Porque el pasado no existe, el futuro aún no existe, solo queda esto. Por lo tanto, ¿y qué le responde Wittgenstein? Si el tiempo se puede medir, lo que pasa es que hacemos uso de la palabra medir cuando hablamos del espacio de una manera distinta al uso que hacemos de la palabra medir cuando hablamos del tiempo. Son dos usos diferentes. Y esto nos hace creer, porque para él mucho de la filosofía es ilusión, ¿sí? De que el tiempo no se puede, es una ilusión creer que no se puede medir el tiempo. El tiempo se puede medir, lo que pasa es que uno cree que las reglas de uso de la palabra medir en un caso son las mismas que las reglas de uso de la palabra medir en otro caso. Ese ejemplo para mí es muy ilustrativo de lo que es resolver un problema. Uno tiene que ver cómo usan las palabras dos. Y claro, y se empiezan a aclarar o a desaparecer. Claro. Ese ejemplo es muy bueno, en mi opinión, lo invito a ver. Solo la primera vez que vengo acá, primera vez que me leo un poco de Wittgenstein también, así que hablo de la ignorancia. Pensando en lo que plantea Lucas y Wittgenstein puede servir para resolver problemas prácticos, pensaba en la decisión terapéutica que vos mencionabas y en el hecho de que por ahí nosotros estamos viviendo algo que no podemos resolver nosotros internamente y vienen algunas palabras, vienen algo que va a ponerle un significado a eso que yo estoy sintiendo y siento que en ese sentido Wittgenstein puede ayudarnos en la parte práctica, digamos. Dándole un nombre, digamos, a eso que siento, dándole un nombre a eso que estoy pensando, como que aclara un poco el panorama. Bueno, que ese es el primer sentido en Wittgenstein, la disolución de tu problema, tanto práctico como filosófico. Lo que me olvidé poner y que ahora recuerdo que Wittgenstein tiene muchas influencias. Primeramente, discípulo de Russell, pero también podemos encontrar en Wittgenstein a Kant, a Frege. Wittgenstein es como una... Bueno, está la anécdota que le pregunta a Russell si él servía para la filosofía, si él valía para la filosofía, y Russell le dice, sí, vos valés para la filosofía, lo que haces vos importa. Después Wittgenstein tiene enfrentamientos con Popper, es un tipo conflictivo, pero lo valioso de Wittgenstein es que siempre defendió su teoría y su filosofía, muy auténtico, no titubeó nunca en ser una voz disidente dentro del campo de la filosofía. Cuando se tuvo que separar desligar del círculo de Viena, se desligó del círculo de Viena. Entonces, por eso es tan valioso de Wittgenstein, ¿no?
renuncia a su fortuna familiar, trabaja de jardinero, construye la casa de su hermana. O sea, la vida de Wittgenstein no es solo la vida de un teórico academicista, sino una vida de Juan va a la guerra, es una vida bastante compleja y bastante rica para estudiar, y el valor de su teoría está en eso también, ¿no? Que veía lo que hacía como una forma de expresar su vida. Así que bueno, eso me parece valioso. Yo me quedé pensando en su instituto, Buenísimo. porque yo creo que, o sea, yo comparto la tesis que hay problemas que hay que disolver totalmente, pero creo que el lenguaje es mucho más complejo que lo que él lo piensa tanto en el primero como en el segundo. Creo que los aportes de Austin en el lenguaje, cómo hacer cosas con las palabras, o sea, con el lenguaje no solo, entre otras cosas, creamos realidades. Cuando, no sé si me explico, o sea, en el acto ese que menciona en el casamiento, que mencionó, en el casamiento cuando dice yo los declaro marido y mujer, ¿sí? Ahí no está describiendo algo, está describiendo algo, está creando algo a través de un acto lingüístico. Y eso, en mi opinión, por lo que yo manejo, de Wittgenstein, creo que Wittgenstein no lo contempla. Los usos del lenguaje exceden todo el mundo de la definición formal, pero los locutorios, los ilocutorios y los interlocutores, esa definición de Austin es muy importante. Hay actos y como que Wittgenstein se manejó en el plano de lo locutorio, y en el lenguaje hay otros planos, juramentos, promesas, declaraciones, etcétera, etcétera. Cuando uno insulta, ¿sí? Es un acto lingüístico, pero uno no dice yo insulto. ¿Me explico? Lo hace directamente. ¿Cómo? Lo hace directamente. Lo hace directamente. El acto, el insultar es un acto lingüístico en que no se utiliza la palabra insultar. ¿Sí? O sea, todo lo locutorio son cosas que produce Austin y que para mí son muy importantes, ¿no? Claro, en algún momento a Wittgenstein, en su estudio del lenguaje, el mismo lenguaje lo excede, no puede explicar todo, ni en el primero ni en el segundo. En el segundo, cuando cree que puede causar el sentido del lenguaje, se le escapa lo que dice el lenguaje. Es lo que pienso, que el lenguaje es mucho más complejo de la teoría wittgensteiniana, ¿no? O sea, jurar requiere decir juro, ¿sí? Pero insultar requiere decir no insulto. Requiere no decir insulto, ¿me explico? Son cosas muy curiosas. Hay actos que se realizan lingüísticamente y hay actos que se realizan evitando el lenguaje. Claro. ¿Sí? Esa es una cosa que, bueno, yo creo que no lo repara, ¿no? Pero bueno, es una figura extraordinaria. ¿Algún comentario, alguna pregunta más? Si no, bueno, podemos ir cerrando. Sí, bueno. Bueno, muchísimas gracias. Este encuentro va a ser subido nuevamente a nuestro canal de YouTube. Lo vamos a publicar también en nuestras redes. Estén atentos a novedades. Pueden dejar preguntas o comentarios en la caja de comentarios disponibles. Y bueno, agradecemos nuevamente la presencia del profesor Hugo Sarabia. Sí, recuerdo que también nos habíamos reunido a principios de año sobre la idea de hacer una iniciativa en estos términos, y bueno, lo estamos llevando a cabo, lo estamos concretando. Felicito a todos ustedes. Bueno, cortamos. Yo quería dar un mensaje. Bueno, muchas gracias, hoy veo que son más de lo habitual. Me gustaría que esta iniciativa se siga dando y que podamos seguir. Bueno, el círculo surgió como un lugar para plantearnos esta relación filosofía, ciencia, pero creo que
que todos tenemos la capacidad de poder hacer esta relación, de poder aportar, porque estos lugares está bueno mantenerlos porque también hace a nuestra formación, hace a nuestra juventud también de gente que se está formando en distintas áreas, y compartirlo también es muy lindo porque sabemos lo que está trabajando la otra persona, cuáles son sus intereses y qué relación podemos hacer, y que se abra la discusión y que podamos nosotros hacer las relaciones y que podamos debatir, decir no, esto no me parece, esto sí me parece, y que ahí está lo valioso, ¿no? Para mí eso es hacer filosofía y eso es también hacer humanidad, eso es también hacer ciencia, es poner en discusión lo que uno cree y poder también tener un rigor, presentando un tema, haciendo presentaciones y también exponiendo, en cierto punto uno se expone a las críticas, a los comentarios, pero creo que es valioso recibir las críticas, los comentarios, y eso al final del día nos va a formar y nos va a hacer mejores, no solo profesionales, sino mejores personas. Bueno, eso. ¿Ustedes vieron la película sobre Wittgenstein? No. Digamos, no es un documental, es una película que si quieren se pueden el pendrive y la pueden pasar acá porque es muy interesante, porque muestra una personalidad difícil y se angustiaba por todo. Sí. Sí. Y versus Russell, que era un cómico. Claro, Russell era. Sí. Cómo se da una relación entre ellos que es muy de dos personas muy distintas y son de las pasos que las pueden conocer. Cabe recalcar que ahí se van a hacer. Wittgenstein siempre tuvo mucha admiración por Russell, pero cuando tuvo que criticar, lo hizo con rigor, y en ningún momento recurrió a esa chicana filosófica de despreciar la filosofía de Russell, sino que fue un gran señor y reconoció que, bueno, el maestro se equivocó, pero que reconoce su aporte y lo valioso que fue para él en su formación, ¿no? Así que me parece que Wittgenstein en ese sentido siempre, aunque fue conflictivo, siempre se comportó correctamente con la gente que apreciaba. Bueno, muy bien, un aplauso.